Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola amigos, bienvenida Viviana y Miguel. Estamos de nuevo en Esfera Pública con un invitado, como siempre, muy especial, una invitada en esta ocasión. ¿Cómo está Miguel? Muy bien, Arturo, muy bien. Con muchas ganas de escuchar esta invitada el día de hoy. Han escuchado los anteriores podcasts y parece que han gustado bastante, Viviana. Sí, Arturo, ¿cómo está Arturo? ¿Cómo está Miguel? ¿Cómo Muy está, chévere, Miguel? creo que ya estamos despegando mucho más, las personas ya están empezando a familiarizarse mucho más con el podcast y pues de una vez recordemos por dónde pues, nos pueden escuchar, Arturo. Bueno, nos pueden escuchar en Anchor, ¿cierto? Buscan Esfera Pública y en Anchor ahí nos encuentra. Nos pueden escuchar en Spotify y en iBots, ¿es que se dice? En iVoox, ahí también nos Y, encuentran como Esfera Pública. y en las redes sociales, ¿por dónde, Miguel? En las redes sociales a través de @esferapublicaco. Muy bien, ahí estamos para tener un diálogo con nuestros invitados y en este caso con una invitada muy especial. Ella es Jenny Grillo, que es quien está al frente de una corporación que se denomina Empatados, que busca promover oportunidades de igualdad, diversidad y equidad en educación, en infancia, en la juventud y en la docencia. Viene trabajando desde hace ya bastantes años con temas de educación y pedagogía, entonces creo que va a ser bien interesante el diálogo con ella. Nos va a contar sobre unos proyectos que tiene y nos va a contar sobre una iniciativa muy bonita que se llama Enlazados. Con este tema del COVID, ellos crearon una iniciativa para llegarle a las regiones. Sí, claro, Arturo. Yo creo que de una vez presentemos a Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Bueno, Jenny, muy contento de que estés aquí en este espacio de Esfera Pública. Como ya sabes, estamos ahora como un podcast y queremos, Jenny, pues que nos cuentes un poco de qué se trata esta iniciativa que denominaste Empatados. Empecemos con Empatados a ver cómo es la cosa. Sí, pues uno de mis muchos viajes a diferentes regiones del país, especialmente Bichada, ahí logré ver el liderazgo de muchos jóvenes que se quedaban ahí, como que se quedaban en la comunidad, pero necesitaba ser detonado. Es ahí cuando me di cuenta que necesitábamos un proyecto que ayudara a que los estudiantes y los jóvenes de estas comunidades salieran, conocieran el mundo, vieran los problemas globales y luego llegaran nuevamente a sus comunidades para seguir liderando con ese pensamiento global en un espacio local. Entonces ahí nace como el proyecto macro de Empatados y pues el que les estoy describiendo es uno de los proyectos de Empatados que se llama Liderando. Bueno, Jenny, cuéntanos de qué se trata este proyecto, digamos, y también un poco por qué se motivan ustedes a empezar con este proyecto. Sí, desde hace mucho tiempo lo venimos pensando, pero ya viendo, digamos, la oportunidad que ha traído el COVID-19 y es enfrentarnos a la realidad. Nos ha demostrado que las comunidades más apartadas no reciben educación de calidad. Hay familias que tienen un solo celular, recargan con datos este celular y se lo comparten entre ellos y eso se ve también en Bogotá. Eso es la oportunidad que nos ha dado el COVID y es demostrar que las brechas son muy claras y por eso desde Empatados lanzamos una iniciativa que se llama Enlazados, que busca conectar a personas, comunidades, organizaciones para llevar unos clips de audio a través de WhatsApp a familias y así aportar una acción más en este panorama actual. Jenny es comunicadora social también, pero yo no sé por qué se fue por el mundo de la educación. A mí me gustaría un poco saber de dónde nace esa idea, esas ganas de trabajar en el mundo de la educación, pues en las regiones, sobre todo, que es muy Sobre difícil. todo en regiones que es un tema difícil en cuanto a conectividad, en cuanto a la cultura que se ve en otras regiones del país y cómo relacionar la cultura con la educación. Sí, hay muchas cosas ahí por contar y de hecho la primera va mucho antes de estudiar la carrera. Cuando yo estaba en 11 grado, una profesora de quinto
se fue a una licencia de maternidad y no consiguieron un reemplazo. Y la directora del colegio me llamó y me dijo que necesitaba un apoyo y por 3 meses fui la profesora de 5º grado. Desde ahí sentí el rigor, las dificultades de los niños y la responsabilidad de enseñar. Recuerdo que salía a recorrer las zonas verdes del colegio tratando de hacer educación física. O cuando yo estaba dando una clase de matemáticas y los estudiantes me hacían preguntas y yo no sabía responder. Me cuestioné muchas cosas, la exigencia de los niños, la ineficiencia de la Secretaría de Educación, la irresponsabilidad de la rectora de enviarme a mí como profesora. Ya luego cuando terminé mi carrera como comunicadora social, porque también me emocionaba mucho, me postulé al programa Enseña por Colombia y desde ahí, hace 8 años, fui profesora, fui coordinadora de profesores en Urabá y luego fui directora de alianzas educativas, estuve por muchas zonas del país y me di cuenta que lo que vivimos en Bogotá, en una zona alejada del país, no es distinto y hay muchas necesidades y por eso seguí como trabajando en el mundo de la educación desde que me gradué. Jenny, ¿qué impacto crees tú o qué impacto esperas poder llegar a tener con este proyecto en las regiones, pues con los niños y los jóvenes? Sí, como decía, pues he trabajado 8 años en la educación y he conocido diversidad de contextos e iniciativas. Y no quisiera que Empatados fuera una iniciativa aislada. Empatados lo sueño como una organización que trabaja con otros y que busca potenciar ya lo que ya existe. En esa medida creo que vale la pena seguir empujando el proyecto al trabajar con otros. Hoy en día nosotros pensamos que Enlazados es una iniciativa que si alguien en algún lugar de nuestro país está escuchando el audio y lo está usando, estamos haciendo un buen trabajo. Estamos haciendo la diferencia. Hay algo importante, Miguel, y es que ellos ya hicieron algunas alianzas. Hicieron alianza con la Agencia de Renovación del Territorio, que también le está llegando a través de los reporteros comunitarios a muchos lugares del país y están distribuyendo o promocionando o socializando este trabajo que están haciendo desde Enlazados. Sí. Sí, en este momento tenemos muchas personas interesadas en esta iniciativa. No somos la única iniciativa. También hay otras organizaciones que están haciendo clips para radio, como Code School, como Aprender la Onda. En fin, hay bastantes. Y nosotros nos quisimos enfocar en WhatsApp, porque es un medio que muchas familias pueden tener a través de datos y además también nos unimos a ellos para que a través de nosotros sus contenidos puedan ser escuchados. Nos hemos aliado. Primero, tenemos un equipo robusto, voluntario, que de verdad está metiéndole el corazón. Esta semana se unieron profesionales en producción audiovisual, entonces hay gente que quiere hacer la diferencia. Y por otro lado tenemos alianzas con Enseña por Colombia, con Aprender la Onda, con la Agencia del Territorio, como lo decía Arturo. En fin, hay diferentes aliados que se han unido de diferentes formas. Jenny, si alguien en este momento entra a revisar la iniciativa de Empatados y está dispuesto a ayudar, ¿usted qué le pediría? ¿Qué siente que le hace falta a Empatados para poder llegar más allá de lo que ya han llegado? Sí, y créeme que yo todos los días me pregunto qué hacer para que se pueda llegar a más personas sin ninguna pretensión de que nos conozcan. Queremos es que las familias usen los audios, que los papás se sienten con sus niños a estudiarlos, a reflexionar, porque hay contenidos de mente, cuerpo y entorno y en fin, como habilidades socioemocionales. Yo lo que le pediría a esta persona interesada es ayúdeme a masificar, a que llegue a más territorios, que llegue a más personas, que podamos conectar más niños, más estudiantes, que los colegios conozcan el contenido y lo puedan usar en sus clases con sus profesores que hacen clases por WhatsApp o que llevan guías a las comunidades. Entonces que podamos de alguna manera impulsar esta iniciativa y que también sepan que estamos dispuestos a unir esfuerzos para crear otras cosas que también puedan sumar. Jenny, en este trabajo que ustedes vienen desarrollando y tú sobre todo has promovido, que es el de Empatados, nosotros en un podcast anterior hicimos un trabajo sobre el Día de la Afrocolombianidad y entrevistamos a una persona afrocolombiana de una región del Cauca y encontrábamos
charlando con él que uno de los problemas es esto de lo que ustedes han hablado, la oportunidad que deberían tener todos los niños, la igualdad, la diversidad, el respeto por el otro, la equidad. En esa experiencia que has tenido durante estos años, ¿has encontrado que hay en los territorios grandes falencias, por ejemplo, en temas que tienen que ver con la diversidad y la aceptación de la diversidad? Sí, sí, definitivamente todavía nosotros, aunque pueda sorprender, todavía nos hace falta un montón de educación sobre la afrocolombianidad. Pero hay cosas que emocionan. Por ejemplo, ayer enviamos un audio de un cuento, de un texto de Mari Grueso, que se llama ¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es un color, así se llama el texto. Y la niña lo narraba de tal manera que sentía que definitivamente nosotros todavía necesitamos resarcir muchas acciones del día cotidiano y de las clases, en fin, como realmente profundizar en este tema y saber que cualquier cosa, como decirle a una persona que es morena, que no es morena, sino que realmente es negra y hay que respetarla por lo que es y resarcir esas acciones. Pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra del pescador, de mi tierra. Negra soy. ¿Por qué me dicen morena? Si moreno no es color. Yo tengo una raza que es negra, y negra me hizo Dios. Y otros arreglan el cuento, diciéndome de color, dizque pa' endulzarme la cosa, y que no me ofenda yo. Yo tengo una raza pura, y de ella orgullosa estoy, de mis ancestros africanos y del sonar del tambor. Yo vengo de una raza que tiene una historia para contar, que rompiendo sus cadenas alcanzó la libertad. De mi tierra del pescador, de mi tierra. Ahí han tenido de pronto la oportunidad de recibir alguna retroalimentación directa de los niños y los jóvenes que han podido escuchar estos podcasts. Sí, tenemos algunas anécdotas chéveres, por ejemplo, y son como de parte y parte, como cosas que nos dicen, estamos haciendo algo bien, pero también como cosas que nos invitan a pensar cómo hacerlo mejor. Por un lado, en Bichada me escribió un rector a los 2 días de haber enviado un audio y me dijo muchas gracias porque hasta ahora logro descargar el contenido que me enviaste hace 2 días. Entonces, ahí nos pusimos a pensar, un audio tan largo no se puede descargar tan fácil en esta comunidad, pero lo están descargando en Bichada, entonces son 2 contrastes. Por otro lado, una profesora del Urabá me escribió y me dijo, mire lo que dicen las mamás y los niños después de escuchar el cuento El monstruo de colores de Ana Llenas, pues fue muy satisfactorio porque lo están usando en las clases y a los niños les gustó. También el rector del colegio La Mariela en Quindío nos escribió y nos dijo, me encanta, pero quiero que me ayuden con un tema de habilidades socioemocionales, estamos teniendo dificultades en las familias, en fin, hay muchas historias inspiradoras. Por ejemplo, hay un profesor del Amazonas que llegó a nosotros por otro contacto de otra persona que nunca pensamos que pudiera estar compartiendo los contenidos y nos está escribiendo y nos está diciendo queremos más, entonces pues ha sido muy chévere esa retroalimentación. Háblenos un poco más sobre la educación socioemocional, como la llaman en este proyecto Empatados. Sí, pues la educación socioemocional es un tema que digamos, no es nuevo para nosotros. En Colombia sí, pero ya hay muchas organizaciones que vienen trabajando en la educación socioemocional. Tiene que ver con entender cuáles son esas emociones que me están pasando a mí como ser humano, que todos los humanos nos enfrentamos a diferentes emociones, pero cómo ser consciente que realmente yo estoy viviendo y cómo puedo utilizar diferentes estrategias para filtrar esas emociones que me pasan. Por ejemplo, si una persona está viviendo un momento de tensión o de vacío o de tristeza, cómo él puede ser consciente que lo que le está pasando depende de lo que está pasando en el mundo, que es el COVID y el confinamiento, de pronto peleas en su casa con sus hermanos,
hermanos, en fin, muchas dinámicas sociales. Entonces los niños, cuando son conscientes que eso es normal, que a mí me esté pasando, lo ubica sus emociones en diferentes estados y dice, bueno, lo que me está pasando en este momento tiene que ver por la pelea, por esto que está pasando, y yo lo voy a filtrar de esta manera. Entonces hay diferentes propuestas o actividades que los niños pueden hacer para centralizar esas emociones, como escribir un diario, como hablarlo con sus padres de familia, compartirlo con sus hermanos. En fin, es todo un proceso de educación socioemocional que invita a ser conscientes y a saber cómo articular. Jenny, cuando uno escucha la palabra socioemocional y las competencias socioemocionales a una persona que no sea educador, que no esté metido en el tema de la pedagogía, de la educación, le sonaría posiblemente a todos estos discursos de superación personal. Y eso podría pasar en los territorios. ¿Cómo hacen ustedes para que esa narrativa que ustedes elaboran a través de las piezas comunicativas las entiendan, empezando por los profesores, no solo por los niños, sino que me parece que el reto es romper con las creencias de los profesores inicialmente? Sí, es que el tema no es un tema nuevo, como decía, es algo que está pasando y le estamos poniendo nombre a lo que pasa. O sea, hemos visto que las emociones, que los niños pueden hacer pataletas, que se pueden estar sintiendo muy tristes, que pueden estar reaccionando de alguna manera no adecuada cuando algo pasa. Eso siempre ha pasado. Lo que no sabemos es cómo enfrentarlas. Y realmente esas son las estrategias que hoy en día muchas organizaciones quieren compartir, y no necesariamente implica que las personas cambien todo lo que hacen de un momento a otro, sino que a través de actividades puedan potenciar esto. Entonces, por ejemplo, a través de un cuento como El monstruo de colores de Ana Llenas, si lo escuchan, podemos ver que el monstruo tiene dificultades porque amaneció de mal genio y empieza empieza a sentir que necesita poner en orden estas emociones, a ponerlas en colores, en blanco, amarillo, rojo, de acuerdo a cómo se está sintiendo. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Hoy se levantó raro, confuso y aturdido. No sabe bien qué le pasa. Entonces, a través de este tipo de cosas como cuentos, actividades donde yo me doy mi espacio, estoy en un lugar tranquilo, coloco mis pies de manera adecuada, respiro, soy consciente de lo que estoy sintiendo, un momento de paz y tranquilidad me puede llevar a reaccionar distinto ante un problema que está pasando en mi casa. Entonces, más allá de llegar a decirle a un papá y a un profesor, mire, esto se llama así, este es el autor, no, es más como otro tipo de actividades que puedan llevar a maximizar el impacto de los aprendizajes de los estudiantes. Claro, evidentemente, digamos, toda esta educación socioemocional es una parte supremamente importante, sobre todo para, pues para la vida, digamos, que se vive en las regiones, que es muy diferente a la de la ciudad, que de pronto en la ciudad vivimos un poco más agitados, más pendientes del día a día, y en las regiones, digamos que es una vida un poco más pausada, pero en cierta manera es un poco más difícil y también es importante tener todos estos espacios para los niños. Sin embargo, estuve revisando un poco en el Facebook de Empatados y Enlazados y me encontré con un podcast de un cuento narrado a 3 voces sobre ciencias naturales. Entonces me gustaría que escucháramos un pedacito chiquito y luego nos cuentas un poco sobre estos profesores que se unen también a esta iniciativa. Imaginemos un hermoso bosque. Allí vivían 2 árboles llamados roble y abedul, que eran hermanos. Ellos tenían muchos amigos, como el conejo y sus hermanos, el grupo de los monos, la familia de aves, una osa de anteojos y la vieja y sabia pareja de lobos. Un día, todos los amigos estaban charlando. De repente,
Abedul vio a alguien que venía hacia el bosque y les dijo: Oigan, miren, un leñador viene hacia el bosque. ¡Corran, corran! Desesperadamente les decía Roble a los animales. Pero nadie corrió y dijeron: nos das comida, refugio, nos das aire fresco para respirar. ¿Cómo podemos dejarte en peligro e irnos? Ya el leñador venía cerca. Está bien, todos se esconden detrás de nosotros, dijeron los dos árboles hermanos. Entonces los monos y los pájaros se escondieron dentro del árbol, y los otros se escondieron detrás del árbol. El leñador observaba y estaba muy confundido, porque no había muchos árboles para cortar. De repente vio a Roble y a Abedul, los enormes árboles. Los miró fijamente y les dijo: ¡Árboles! ¡Listos para ser cortados! Bueno, aquí escuchamos varias voces y quisiéramos saber un poco cómo es la construcción de estos audios. Pues en principio yo me lancé con la idea con un primer audio y ya luego cuando varios compañeros de las organizaciones en donde he trabajado me escucharon, dijeron: yo quiero ser partícipe de esta iniciativa, y yo les dije que de una, y empezaron a pensar unos audios. Luego ya nos empezamos a poner un poco más estructurados en la idea y a pensarlo como en una estructura curricular o que tenga una incidencia clara. Entonces le pusimos un objetivo, una descripción, un público objetivo, como por ejemplo si son para primero, segundo, tercero, en fin, qué grado, o si es para toda la familia. Entonces poco a poco esto se fue estructurando y algunos de nuestros aliados que hacen los audios lo planean completamente, los graban y agregan como sus arreglos musicales, porque ustedes saben que una pista necesita pues producción musical y en fin. Entonces algunos de ellos nos envían ya los audios listos, lo escuchamos y damos como el aval para poderlo colocar en una malla semanal. Pero entonces esto requiere muchos trabajos, muchas personas. Jenny, digamos que estos productos llegan a distintas zonas del país. ¿Qué tan difícil es construir narrativas para diferentes culturas, teniendo en cuenta pues que estos audios pueden llegar al Catatumbo, como pueden llegar al Putumayo, como pueden llegar a Ciudad Bolívar en Bogotá? Sí, eso es algo que nosotros nos pensamos constantemente. De hecho, también estoy haciendo una actividad sobre cartillas pedagógicas para Urabá y hay términos que son importantes tener en cuenta porque es distinto decir acá lapicero, por ejemplo, no es lo mismo decirlo en Urabá o en otras regiones. Entonces sí lo estamos pensando constantemente, sin embargo, pues es muy difícil, deberíamos tener un equipo más grande y más robusto para hacer audios o clips contextualizados. Pero buscamos con lo que hacemos tener un lenguaje lo más neutral posible. ¿Y hay comunidades indígenas también a las que les están llegando con este tipo de narrativas? Sí, tenemos algunas comunidades en Bichada y en Urabá precisamente también. ¿Y alguna retroalimentación frente a qué han dicho ellos o qué les han comunicado? No, sabemos que les llega a través de los rectores de los colegios de esta comunidad, porque los niños estudian en colegios cercanos a estas comunidades. Pero directamente ellos no nos han dado ninguna retroalimentación porque no tenemos un canal directo. Ustedes saben, WhatsApp es un medio personal, así que nosotros no centralizamos todos los mensajes, sino algunos, más o menos unos 500, y de ahí se empiezan a compartir en el mismo momento. Entonces, hay comunidades a las que les llega que no sabemos realmente lo que pueden estar pensando. Jenny, hay 3 actividades o 3 proyectos que ustedes están realizando. Uno que se llama Liderando, apropiación del territorio con pensamiento local, otro en la Comuna 4 de Soacha y otro que es sobre potenciar el liderazgo de los docentes. Cuéntanos un poco, empecemos con el primero, ¿de qué se trata? Bueno, como les decía al principio, pues el primer proyecto con el que me soñé empatado se llama Liderando, y lo que buscamos en este proyecto es hacer un programa de liderazgo en 5 regiones del país y luego unir a los mejores estudiantes en términos de liderazgo en un lugar.
y ahí desarrollar otro proyecto, otro seminario, para que al volver a sus comunidades puedan proponer ideas de solución a problemáticas existentes. Ese es liderazgo. El otro es Mi Vida, Mi Proyecto, que lo estamos pensando para ejecutarlo en el 2021 en la Comuna 4, específicamente donde yo crecí, que es el barrio Ciudadela Sucre, Rincón del Lago. A pesar después de tantos años de salir de esta región, de este barrio en donde yo crecí, todavía no se ve desarrollo. Y por eso mi interés en aportar de alguna manera a este lugar donde yo crecí y crecimos todos mis hermanos. Y el último proyecto tiene que ver con la red de liderazgos de profesores, y el objetivo principal es como unir a diferentes profesores de colegios públicos de diferentes regiones del país y co-crear material pedagógico que pueda tener una incidencia importante, como por ejemplo construir una metodología de coevaluación docente. Muy interesante eso. Jenny, ¿han tenido que lidiar, digamos, con problemas también de analfabetismo, tanto, digamos, sobre todo en jóvenes más grandes que ya deberían saber leer y escribir, pero que aún no lo hacen? Sí, y más en mi experiencia profesional en la educación. Por ejemplo, hay escuelas de escuela nueva. Escuela nueva es unir varios estudiantes de diferentes áreas y grados, de diferentes edades, y grados en un solo salón. Y ahí se evidencian esas brechas de desigualdad y de oportunidades. Entonces tenemos estudiantes de 14 años que no saben leer y escribir. Y hoy en día vemos que algunos colegios en sectores rurales, algunos profesores les envían guías a los niños a estos sectores rurales, pero las guías se quedan ahí porque los papás no saben leer. Entonces, si los papás no saben leer y no pueden explicarle una guía a los niños, el proceso queda ahí. Se reproduce el analfabetismo. Sí, Jenny. Totalmente. Primero que todo, pues realmente es una labor titánica la que realizas con Empatados. Realmente quiero felicitarte por esta labor tan bonita. Y ya como una pregunta de cierre para mí es, ¿qué balance haces de la educación remota en Colombia, en términos generales? De la educación a distancia o virtual. Sí. Sí, lo mencionaba en algún momento, el COVID fue la oportunidad perfecta para poner en evidencia esas desigualdades sociales. Si aún en Bogotá los niños tienen un solo celular por familia y se lo comparten entre todos, en zonas rurales, pues mucho peor. Estudiantes que reciben guías, como los decía ahorita, con padres que no saben leer. Son las brechas que uno evidencia y que ve que no hay conectividad. El otro día estuvimos observando una plataforma, en ese momento se me va el nombre, una plataforma que permite hacer llamadas normales, con costo normal de 100 pesos, como llamadas de varias personas. Entonces dijimos, no, genial, porque el profesor puede utilizar esta plataforma y unir a varios niños que por lo menos tengan conectividad o señal para hacer una llamada. Buenísimo. Pero nos fuimos y empezamos a contextualizar esta posibilidad de unir familias y de unir profesores con comunidades, y hay regiones en las que no llega ni siquiera la señal de celular para hacer una llamada. Por ejemplo, en el cerro, en Carepa, a veces sí hay señal y a veces no. Entonces los niños en estas comunidades, como el cerro, pueden tener un celular, pero no pueden hacer una llamada. Entonces todavía tenemos mucho trabajo por hacer en términos de conectividad. Ahí hay algo importante, y es que con este trabajo que viene haciendo Jenny, se va creando una especie de sonoteca que puede servir para los profesores en diferentes momentos, y eso me parece que es clave, porque así no haya la conectividad, poco a poco, como te decía el profesor, pueden ir bajando y poder conservar ese material, que tampoco es fácil, ¿no? Porque el tema de los teléfonos con poca memoria dificulta el asunto, pero unos procesos de formación a los profesores y a los estudiantes puede ayudar a mirar cómo se guarda esa información de tal manera que pueda servir en el tiempo. Jenny, nosotros habíamos hablado también con Miguel y con Viviana y habíamos conversado contigo algo hace unos días para preparar este podcast, y hemos decidido pues que vamos a promover a través de nuestro podcast tu trabajo, y que queremos que nuestro canal también sirva de canal de difusión, porque es un trabajo importante el que estás haciendo. No, feliz, dichosa, porque pues
entre más aliados tengamos y podamos multiplicar este tipo de audios, pues estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Listo. Y para cerrar, una última pregunta, porque hablamos mucho de Empatados y hablamos muy poco de la guía, la que ideó esto de Empatados. Y es que ella tiene una familia muy bonita, tiene dos hijas. ¿Y qué piensan las dos hijas de esta madre que está dedicada a la educación en los territorios? ¿Qué dicen ellas? Además, porque tú trabajaste en diferentes lugares del país, también lugares alejados, y tengo entendido que te fuiste con familia y todo para esos lugares. Sí, tengo 2 hijas maravillosas, un esposo maravilloso que siempre se monta en mis ideas y en mis locas propuestas, y mis hijas también. Sí, en algún momento estuve viviendo en Urabá y me fui con mi familia y fue maravilloso. Al principio teníamos mucho temor por lo que todos vemos en las noticias, pero es impresionante lo maravilloso que es Urabá. Y allí mis hijas estudiaron en colegios públicos y claro, la diferencia se nota. Mi hija menor llegaba diciendo, mami, los niños hasta ahora están aprendiendo las vocales y yo ya me sé todas las vocales, y se frustraba. Pero entonces a mí no me importaba el aprendizaje, me importaba la experiencia de vida, de conocer personas de otros niveles, de cualquier tipo, y me encantaba porque al final tenían amigas de diferentes regiones del país, porque en Urabá vienen de la costa, vienen del centro, vienen de todas partes, entonces es una maravilla de diversidad, y creo que lo que nos llevamos de Urabá fue el aprendizaje humano. En este momento sí, mis hijas, ellas escuchan los audios y nos acostamos juntos y los escuchamos y les gustan, y ellas dicen como mi mamá todo el tiempo haciendo cosas súper ocupada, pero al final con estos audios, y mis sobrinos, porque yo tengo como 15 sobrinos, todos los escuchan, me ayudan a compartirlo con sus compañeros, entonces digamos que todo son ideas familiares, todos se montan en mis ideas. Pues Jenny, te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación de estar aquí en nuestro podcast. Como bien lo dijo Miguel, una felicitación, y estamos pues muy emocionados porque este tipo de proyectos realmente le llegan a las personas que más lo necesitan, y creo que tienes una sensibilidad social que es importante destacar. Esperamos dentro de muy poco tiempo que nos des otro espacio y nos puedas contar avances de este proyecto. ¿Le parece, Miguel? Claro que sí, y quedamos empatados con Esfera Pública y enlazados con Empatados. Chao, Jenny. Gracias, chao. Bueno, un abrazo. Chao, Miguel. Chao, vamos. Arturo. Chao, Viviana. Chao, Un Arturo. abrazo grande. Nos vemos luego. Chao. Chao. Esfera Pública. 180 grados de información y 180 grados de análisis. Hoy en Esfera Pública, Miguel Camacho, Viviana Machado, Stephanie Velázquez, Arturo Rojas. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.